así se preocuparían por todas las muertes, sería fabuloso. Aquí está por si acaso, ¿ya? Esa clasificación para los que tengan la curiosidad. Pero como les vuelvo a repetir, esto no es algo oficial, ¿ah? Por ahí se encuentran algunas cosas. 75%, 50%, 10 a 40, menos del 10. Pero referencia, ni lo tomen en cuenta. Por si acaso ahí está. ¿Ya? No les van a preguntar. Solamente para que lo vean. Esto es importante. Lo que les decía, ese término de que incremento significativo es algo subjetivo. Incremento significativo, ¿qué significa? Pues, ¿a partir de cuánto es significativo? ¿Ya? Entonces, para que eso no quede flotando, se hace uso de algunos instrumentos para hacer vigilancia epidemiológica. Esos instrumentos, el más importante quizá sea esto de aquí, la curva endémica. ¿Ya? Quienes han tenido la oportunidad de trabajar en zonas endémicas, seguramente han usado bastante el canal endémico. El canal endémico se construye de la forma que vamos a mencionar. Creo que ahí en la separata ya lo tienen completo, entonces mejor miramos acá para hacer el seguimiento. A ver, vamos a poner un ejemplo. A ver, ¿qué enfermedad? No sé, la que ustedes elijan, pero que se presente en cantidades industriales. Nos trasladamos de nuevo a la zona amazónica. Dengue, digamos, ¿ya? Dengue, cuenca amazónica. Todos los años hay dengue, perfecto. Entonces, lo primero que se hace, ¿ya? Primer paso, es fácil de construir, ¿eh? Y eso se puede hacer para todas las enfermedades. Primer paso es, acá está como ejemplo, ¿no? Los últimos años, digamos. ¿Ya? Bueno, acá dice 2010, pero ustedes ya podrían usar hasta el 2012. Obviamente lo del año en curso no se toma, pero hasta el año que acabó, hasta el último, sí. Entonces, ¿qué cosa se ha hecho aquí? Por meses se ha agrupado, ¿no? Toda la casuística. Es de sobreentender, si yo miro exclusivamente el cuadro, que en el año 2010, en enero, hubo 150 casos. Que en el año 2008, ¿no? En mayo, hubo 180 casos. O sea, eso es lo que se ha hecho. Por meses y por años. Ese es el primer paso. Y eso es fácil de obtener porque todos los establecimientos tienen registrado su casuística. ¿Ya? Eso es lo primero que se hace. De los últimos 5 años. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso se hace como jugando. Esto ya lo han puesto en una tabla. El segundo paso es sencillo. Le quitan lo que es años y le quitan lo que es meses. ¿Qué les va a quedar? Solamente cifras, ¿sí? Les va a quedar solamente cifras. Con estas cifras, ustedes lo que van a hacer es ordenarlo de mayor a menor. Cada columna. Cada columna. Por ejemplo, aquí, la cifra mayor es 500. ¿No? Luego, no, aquí está. La cifra mayor es 500. ¿Qué viene después? 300. Luego vendrá 150, luego vendrá 70 y al final 40. Para la siguiente columna, la primera cifra sería 540. Ahí está. La siguiente, 288. Ahí está. ¿Se entiende? ¿Ya? No necesariamente el orden para la primera columna tiene que ser la misma para acá. Cada columna se ordena independientemente, pero manteniendo de mayor a menor. O sea, ya nos hemos olvidado de que son meses y que son años, solamente son cifras. Entonces, el tercer paso, o como parte del segundo, es eliminar la cifra superior y eliminar la cifra inferior. ¿Ya? Y hasta al final les va a quedar esto. 3 cifras. Ya, eso les va a servir para construir vuestro canal endémico. ¿Ya? Para vuestro canal endémico. En un campo cartesiano, es decir, donde está el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas, X, Y, como quieran llamarlo, ¿todo punto se puede ubicar? Sí se puede ubicar, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, esto lo van a trasladar ustedes al eje de las, o al sistema cartesiano, ¿ya? Ahí se va a trasladar. Y como son columnas, cada columna le van a poner un valor en el eje de las Y. Y van a ubicar 300, 150, 70, luego ubicarán 288, 172, 76, ¿no? Y los puntos superiores los van a unir entre sí, los puntos medios entre sí y los puntos inferiores entre sí. Si se dan cuenta, al final van a tener 3 líneas. Y en el espacio, cuando ustedes grafican 3 líneas, ¿no?
¿Cuántos espacios están delimitando? De la línea inferior para abajo es un espacio. Entre la inferior y la media, 2 espacios. Entre la media y la superior, 3. Y por encima de la tercera, 4 espacios. ¿Ya? Y cuando algo dividen entre 4, ¿cómo le llaman? Entre 100 es percentiles. Entre 4, así es, porque entre 5 es quintiles. Así es simple. ¿Ya? Ese nombre le dan. ¿Ya? El cuartil superior, medio e inferior. Eso lo van a trasladar como están viendo aquí. Miren, estábamos aquí, ¿sí? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Ya? ¿Se entiende lo que se va a hacer? Eso lo van a trasladar acá. A ver, de Q3, ubiquémonos aquí. 300, ahí está. El siguiente es 288, porque Q3 es todo lo que está arriba, hemos dicho. 288, un poquito menos. El siguiente es 345, por acá más o menos. El siguiente es 410, llega hasta ahí. El siguiente es 350, más o menos hasta 350. Y así se grafica. Lo mismo aquí y lo mismo aquí. ¿Para qué sirve esto? Acuérdense que esto es hasta el año pasado, supuestamente. Le van a dar nombre a cada zona. Zona de éxito, zona de seguridad, zona de alarma y zona de epidemia. ¿Ya? Este es el canal endémico. Ya lo han construido. Entonces, en base a ese instrumento que han construido, ustedes monitorean el año actual. Suponiendo, bueno, aquí tienen 12 espacios, ¿no? Que corresponde a cada mes. Suponiendo que en el mes de enero, o sea, 1, hubieran tenido 30 casos. ¿Dónde estarían? En la zona de éxito. Está bien, tienen 30 casos, pero esos 30 casos significa que la labor que están haciendo tiene éxito. Suponiendo que ya estamos en el mes de abril y digamos tienen 250 casos. 250 más o menos está por acá. Ya no están en zona de éxito. Están trabajando, sí, pero están en zona de alarma. Ahorita se van a la epidemia. ¿Ya? Esa es la forma de monitorear. ¿Ya? Es la forma de monitorear. Se utiliza datos de años anteriores y se traduce para monitorear lo actual. Si no lo desarrollamos así paso por paso, esto no se entiende. Porque yo les podría decir, esto es la zona de alarma, epidemia y punto, ya ustedes vean. No, no es la forma. Así se construye el canal endémico o curva endémica. Ahora, ¿por qué nos damos la molestia de, entre comillas, perder el tiempo y hablar de todo esto? Porque hay preguntas así. ¿Ya? No son muchas, pero por ahí hemos encontrado. Por ejemplo esta, literalmente tomada del banco de preguntas. En la curva endémica se denomina zona de éxito a la que se encuentra. Y si ustedes no han repasado eso, ven esto y dicen, ¿a qué se referirá? Pues, ¿cuál es la respuesta ahí? ¿Se dan cuenta? Ya saben a lo que se refiere. Miren todo lo que tenemos que abordar para responder una pregunta. Entonces de aquí ya van haciendo un concepto. Cuando alguien revisa un banco de preguntas, lo tiene que revisar así. O sea, abordar el tema, no memorizar la respuesta. Si memorizo la respuesta, tendría que yo esperar que venga la misma pregunta. Le cambian un poco y ya no lo puedo responder. Pero si abordo el tema, ya tengo una idea. Por ejemplo, si le dijeran entre Q1 y Q2, ¿qué cosa sería? Zona de seguridad. Entre Q2 y Q3, zona de alarma. Y si les dijeran aquí, en la curva endémica se denomina epidemia a la que se encuentra por encima de Q3. Sencillo, porque ya saben de lo que están hablando. ¿Ya? Que quede claro esto, ¿eh? Que quede claro. Lógicamente no les van a preguntar cómo se construye, pero más o menos ya tienen una idea de qué se hace. Ahora, el canal endémico o curva endémica, que es un instrumento que se usa bastante en epidemiología, puede ser más sensible incluso, mucho más sensible, cuando lo hacen por semanas epidemiológicas. ¿Ya? Se puede hacer no por meses, sino por semanas epidemiológicas. ¿Ya? Por semanas epidemiológicas. Y aquí no lo he traído porque no he encontrado preguntas al respecto, pero les voy a mencionar. El otro instrumento importante es el comportamiento, así se llama, comportamiento de la enfermedad. ¿Qué se hace? Se grafica igualito en el sistema de coordenadas, se divide por meses y simplemente se cuantifica los casos. Por ejemplo, hubo 30 casos en enero, 30. Hubo 60 casos en febrero, 60. Y así se va graficando hasta el final del año. Con color verde, digamos, de hace 5 años.
Lo mismo se hace con color anaranjado del siguiente año y así. Y se van a dar cuenta que en enfermedades transmisibles el comportamiento es parecido. Más o menos para determinado mes ahí es de esperar de que suban los casos. Y si uno lo hace por semanas, más exacto todavía. En la semana 26 hay un incremento. Es que se hace, se trabaja unas 4 semanas antes. Si yo sé que hay un incremento de malaria en la semana 26 durante los últimos 5 años, en la semana 20 elimino criaderos para bajar la cantidad de vectores y de tal manera que ese disparo que yo espero que haya ya no va a ser tanto. Más o menos para eso sirve, para adelantar, para predecir hechos. ¿Ya? Muy bien, dejamos esto. Ya que hablábamos de pandemia, es importante que esto también se acuerden. No sé si recuerdan, en la pandemia del H1N1 se hablaba fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ya. Ahí está. Si somos específicos, vamos a hacerle caso, ¿ya? Vamos a hacerle caso a que el H1N1 venía de los cerdos, porque le llamaron gripe porcina en algún momento, ¿no? Ya vamos a hacerle caso. Porque sí es posible que haya mutación a nivel de animales y eso pueda saltar a la especie humana. Vamos a hacerle caso. Partamos de ahí para que se entienda claro. Hablando esto, tómenlo como ejemplo, como si habláramos de H1N1. ¿Ya? Como si habláramos de H1N1. Son 6 fases para empezar, lo que considera la OMS. Cuando el virus circula solo entre animales y hay pocas infecciones humanas, se le dice que estamos en fases iniciales. Hasta la fase 3 se puede considerar. Ahí no hay mayor problema, porque solo se va a reportar eventualmente. Hubo una persona que se contagió, en otro país hubo 4, qué sé yo, pero es perfectamente controlable. ¿Dónde empieza el problema? Cuando la transmisión es de persona a persona, o sea, ya no es el animal que está transmitiendo al humano, sino ya el humano es capaz de seguir transmitiendo a otro humano. Eso sí podrían preguntarles, según las fases de pandemia de la OMS, porque es una cifra oficial, ¿ya? La transmisión de humano a humano está en la fase 4, ¿ya? De humano a humano. Hasta antes de eso, los casos era porque se contagiaban a partir de los animales. Pero cuando ya un humano infectado es capaz de transmitir a otro humano, fase 4. Fase 4. Cuando propiamente ocurre la pandemia, se considera entre fase 5 y 6. Algunos prefieren decir la fase 6 es la pandemia propiamente dicha. O sea, cuando ya evidentemente el territorio afectado es importante. Pero pienso yo, lo que podrían preguntarles, y vuelvo a decirles, no han preguntado hasta ahora, revisando así todos los exámenes anteriores, no hay. Pero como está de moda esto de la pandemia y ahora está viniendo el H5N7, por ahí de repente se les ocurre preguntar. Entonces, cuando ya la transmisión es de persona a persona, es la fase 4, y la pandemia propiamente es la fase 6. ¿Ya? La fase 6. Bueno, el comportamiento habitual es que después descienda, ¿no? Y que puede reaparecer por temporadas, como ha ido ocurriendo con el H1N1, ha habido pequeños brotes posteriores, pero ahí quedó, ¿ya? Esto sirve fundamentalmente para infecciones respiratorias. OMS, así lo cataloga, así lo califica. Como concepto nada más. Olvidarse, no olvidarse, solo entre animales. Entonces los humanos que se infectan es a partir de animales. La fase 4 ya no, ya es de humano a humano. ¿Ya? Y aquí propiamente la pandemia. ¿Ya? Pequeños detalles. ¿Qué cosa habíamos dicho que era una zoonosis? La zoonosis es una infección propiamente que afecta fundamentalmente a animales. Eventualmente podría afectar a humanos. Ejemplos. Rabia. Nadie va a decir que la rabia es de humanos, es de animales, pero puede afectar a humanos. Leptospira. Otra infección de animales que puede afectar a humanos también. Fiebre amarilla. Ya hemos dicho, la fiebre amarilla selvática es de primates, no humanos, pero puede afectar al humano, y es obvio. Y hay gente que se infecta e incluso se muere. ¿Ya? Tétanos. ¿Tétanos es del humano? No, tampoco. ¿No? El tétanos es de animales, pero puede afectar al humano. No está exento. Esa es una zoonosis como concepto. Infección de población animal, no humana, que eventualmente puede afectar también
a humanos, ¿ya? Y ahí nace dos conceptos incluso, que parece un poco trabalenguas, que es para diferenciar. Yo les podría decir, leptospira, compárenlo a ver con rabia. Leptospira afecta a gran cantidad de humanos, la rabia no tanto. La rabia definitivamente es más de animales, pero la leptospira quizá vaya a la par. Es más, los animales generalmente son solamente portadores sanos y el que se enferma de verdad es el humano. Entonces, la leptospira afecta a humanos en más proporción de lo que la rabia afecta a humanos, pero ambos son zoonosis. Entonces, hay un término para diferenciar. Cuando afecta más animales, ¿ya? Se llama zooantroponosis. Así tiene ese nombre, zooantroponosis. Y aunque parezca trabalenguas, antropozoonosis es otro término, ¿ya? Antropozoonosis es otro término, cuando afecta por igual o en todo caso más a humanos, ¿ya? Fácil, ¿no? Antropozoonosis está hablando como que más a humanos y zoo más a animales, ¿ya? Por igual, cuando dice antropozoonosis es por igual o más en humanos, ¿ya? Y si es zooantroponosis, definitivamente animales, como en el caso de la rabia. Al principio pareciera no es importante tomar en cuenta, pero bueno, por ahí hemos encontrado preguntas. No son de los últimos exámenes, pero como esos términos no han cambiado, puede ser que echen mano a preguntas de más antes. Una pregunta puede ser así de sencilla, como la que está aquí. Dice, una zoonosis en salud pública es enfermedad producida por protozoarios, capacidad de producir inmunidad en animales al inyectar bacterias de humanos. Qué absurdo sería eso, ¿no? Bueno, pero a alguien se le puede ocurrir. Una enfermedad causada generalmente por virus, una enfermedad que solo afecta a un determinado grupo de animales, una enfermedad de los animales que puede infectar al hombre. Eso está mucho más claro. La alternativa es la E, ¿no es cierto? Y justo les hacía esa diferencia, porque miren esta pregunta. De acá, residentado Perú. No es de ahora último, obviamente, pero ahí está en el banco oficial. Diferencia entre antropozoonosis y zooantroponosis. ¿Cuál van a marcar? A ver, la E, o sea, A y B, ¿no? Antropozoonosis, cuando el animal y hombre comparten igual infecciosidad, perfecto. B dice zooantroponosis, cuando la transmisión es preferentemente animal y ocasionalmente humana. ¿Sí? Ese es el concepto. Ese es el concepto. Pero ese tipo de preguntas son raras, ¿eh? Son raras, así nomás no se ve. Pero por si acaso están ahí. Ojalá que esas raras que estamos tocando vengan. Muy bien, vayamos a lo concreto, a lo que nos importa en cifras, ahora sí. Existen las famosas enfermedades de notificación. Cuando hacían el serum, acuérdense del famoso BEA, tenían que informar semanalmente, ¿no es cierto? Enfermedades diarreicas agudas, infecciones respiratorias agudas, y si han estado en una zona endémica, casos de malaria, ¿no? Casos de TB, si captaban un caso de VIH lo mismo, y etcétera, etcétera. Y habían algunas que se tenía que informar de inmediato, no se podía esperar la semana, ¿ya? Que eran, justamente están catalogados en un ranking. Entonces, el Reglamento Sanitario Internacional, y esto ya lo hemos mencionado hace un rato, considera 3 enfermedades de notificación obligatoria. Enfermedades cuarentenables también le llaman, ¿ya? Les pueden decir en cuál de las siguientes patologías o enfermedades infecciosas está considerada la cuarentena como medida, digamos, de control. No significa cuarentena al concepto clásico que tenemos de agarrar al enfermo, llevarlo lo más lejos posible y dejarlo botado. No, eso no es cuarentena. Cuarentena es aislarlo simplemente, que no tenga contacto absolutamente con nadie en lo posible, ¿ya? Excepto con el personal sanitario, o sea, que no tenga horas de visita, ¿no? O sea, a eso se refiere, cuarentena, ¿ya? ¿Y cuáles son las enfermedades cuarentenables? Estas que están acá: fiebre amarilla, peste y cólera, ¿ya? Fiebre amarilla, como que cuando uno va conociendo la fisiopatología, el mecanismo de transmisión, como que no es tan justificado la cuarentena. Pero peste, me entenderán que sí.
Una persona que tiene peste puede hacer la forma neumónica de peste y conversando puede transmitir. Lo mismo cólera. Por contacto nada más de manos uno puede fácilmente, ¿no? Contaminar las manos y en algún momento desarrollar la enfermedad por contacto oral. Entonces, fiebre amarilla, peste y cólera son enfermedades sujetas a reglamento sanitario internacional, enfermedades de notificación inmediata, también se llama, o sea, lo detectas, lo sospechas, lo tienes que notificar. ¿Ya? Enfermedades cuarentenables también, o podrían venir como que en una de las siguientes enfermedades la presencia de un solo caso se considera epidemia y es también una de esas tres. ¿Ya? Fiebre amarilla, peste y cólera. Hay una que se llama bajo vigilancia internacional, solo para ponerle ese concepto, ¿ya? Bajo vigilancia internacional. ¿Ya? No dice reglamento sanitario internacional, que eso es completo. ¿Ya? Reglamento sanitario internacional. Ya, como dicen aquí, 24 horas. O sea, en 24 horas tiene que llegar al ente superior, rapidito. Por radio, por teléfono, por lo que tengan, tienen que notificar. Y aquí están, ahí está malaria, está influenza, parálisis flácida aguda, es básicamente lo que nosotros vigilamos como extensión de este término. Acá dice poliomielitis aguda, pero en nuestro medio lo que vigilamos es parálisis flácida aguda, ¿ya? Y el tifus exantemático, ¿ya? Son las cosas que nosotros vigilamos. Sin embargo, se notifica un montón de patologías más, incluso las enfermedades diarreicas agudas, la mortalidad materna, por ejemplo, igualito en nuestro medio se notifica de inmediato, la mortalidad perinatal, las infecciones respiratorias agudas, etcétera, etcétera, y también todo este listado. En el examen habitualmente colocan preguntas o enunciados con un cierto complemento que hace que tú puedas diferenciar. Por ejemplo, les pueden decir cuál de las siguientes enfermedades de notificación inmediata, inmunoprevenibles, coma, y tal otra cosa más. Basta que diga inmunoprevenible, uno tiene que buscar una de ellas, se evitará por vacuna, y por ahí de repente van a encontrar sarampión, ¿no? Esa es la respuesta. Porque pueden decir, todas eran, ahí había dengue, había malaria, claro, todas eran de notificación, pero decía inmunoprevenible, o sea, eso es lo que tienen que ver. O a veces dice metaxénica, ¿ya? Metaxénica saben que es la transmitida por vectores, ¿ya? Entonces de repente por ahí encuentran, no sé, poliomielitis, sarampión, tétanos, ninguno de ellos es metaxénica y solamente está dengue. ¿Ya? Son las cosas que hay que vigilar, hay que observar bien en el enunciado, no es difícil, ¿ya? Sin embargo, este cuadrito de aquí, como están viendo, difteria, poliomielitis, sarampión, tétanos, incluido obviamente por extensión el tétanos neonatal, hepatitis B y rubiola, son inmunoprevenibles, ¿no? Entonces, son vigilancia epidemiológica como término de inmunoprevenibles, ¿ya? Porque por vacuna obviamente se puede controlar, ¿ya? Hay que tener en cuenta. Porque en realidad se notifica hoy en día casi todo, ¿eh? Casi todo se notifica. A ver. Esta pregunta ya vino. Igualito. Así tal como está. ¿Cuál van a elegir? Dice, ¿cuál de las siguientes enfermedades pertenece al grupo de transmisibles metaxénicas de notificación inmediata? Leishmaniosis, dengue, malaria vivax, tifus exantemático, tétanos. Para empezar, metaxénica significa que esté involucrado un vector, ¿sí? Tenemos leishmaniosis, dengue y malaria vivax, ¿ya? ¿Cuál van a elegir de los tres? Ya, dengue es uno de notificación inmediata, ¿ya? Porque malaria viva sí se notifica, pero se notifica semanal, ¿ya? Y leishmaniosis también se notifica semanal y con un consolidado mensual, pero dengue sí tiene que notificarlo, ¿no? De inmediato. Pero a pesar de ser notificación inmediata, no está sujeta a reglamento sanitario internacional. Las de reglamento sanitario internacional también se notifican de inmediato, pero debería decirles ahí, sujetas a reglamento sanitario internacional. ¿Ya? Esta pregunta ya vino, ¿eh? Ahora, yo les voy a decir algo que, no sé, es un concepto mío. Y cuando miro las preguntas me dan la razón.
Cuando les pregunten, les van a preguntar por dengue. ¿Por qué creen? Porque dengue es lo que probablemente vamos a tener acá, a lo que más enfrentamos. ¿Ya? Y parece coincidente, como el examen se toma en el mes de mayo, ¿ya? O ahora último al iniciar junio, y cada vez lo están alargando un poquito, ¿no? No sé qué cosas es lo que quieren hacer, ¿ya? Más o menos coincide con brotes epidémicos de meses previos. Entonces está fresquita todavía la idea del dengue. Probablemente dengue es lo que les van a preguntar más, ¿ya? Porque malaria, pues acá no tiene mucha trascendencia, ¿ya? Leishmaniato mismo. Esta, muy directa, muy concreta, puntual. Dice: las enfermedades objeto de cuarentena, sujetas a reglamento sanitario internacional y de notificación obligatoria son. Demasiado contundente, ¿no es cierto? Les da todas las características. ¿Cuáles eran? Así es: peste, cólera y fiebre amarilla. ¿Ya? Si viene así, ¿cuál de las siguientes medidas para el control del dengue es inapropiada? Esto se puede contestar por clínica o se puede contestar también por salud pública. Por ambas cosas se puede razonar y llegamos. ¿Por qué? Porque no es una enfermedad cuarentenable. Las enfermedades cuarentenables son fiebre amarilla, peste y cólera, no es dengue. ¿Ya? Esa es una forma. Y si solamente recuerdan la parte clínica, también. En la parte clínica, ustedes recordarán que si nosotros hablamos, por ejemplo, de malaria, el problema no es el vector. En malaria, el problema es el reservorio humano. Porque el vector nace sano, se infecta mientras se alimenta con sangre y así enfermo se sigue alimentando y transmite la enfermedad. En el caso del dengue, el Aedes aegypti se infecta y después de haberse infectado, transmite a su descendencia el virus. O sea, los mosquitos que nacen a partir de ese mosquito infectado, todos ya nacen con el virus. Ese es un problema. O sea, el vector es más importante. Segundo, en el caso de malaria, uno no vive con el vector en la casa. En la malaria uno tiene que exponerse a la zona donde está el vector. En el caso del dengue, el vector vive con nosotros, por lo tanto es mucho más importante el vector. Hay que erradicarlo el vector. No hay forma de... En malaria tú le puedes decir no visites zonas pantanosas, etcétera, y bueno, uno puede prevenir. Pero en el caso del dengue, el vector está con nosotros. ¿Ya? Entonces el vector es mucho más importante en el caso del dengue. Por eso es que si ustedes con ese concepto miran, uso de herbicidas les protege del vector o no. Uso de repelentes les protege del vector. Fumigación elimina el vector. Eliminación de criaderos es para que no haya vector. Lo único que no tiene que ver es cuarentena. ¿Ya? Por cualquiera de las dos formas uno podría responderlo. Muy bien. Hay algunas infecciones que consideramos emergentes en el Perú y algunas reemergentes. Reemergente significa que parecía que estaban controladas, se consideraba en proceso por lo menos de control y hoy en día otra vez es un problema. Complementando el concepto anterior, no solo de malaria, a ver, en fiebre amarilla, ¿el vector es el problema? No, porque el vector está con los monos en las zonas inhóspitas de la selva, o sea, uno tendría que ir ahí. El vector no es el problema. En el caso del dengue sí. ¿Ya? En el caso del dengue sí. A ver, vamos a ver. Esto de forma general nos muestra, miren, aquí no se trata de que estén memorizando porcentajes, ¿ah? Simplemente una comparación con lo que tenemos. Si hablamos de causas de muerte en el mundo en general, o sea, sumando países desarrollados, países en vía de desarrollo, o sea, todo en general, esto es fuente de Organización Mundial de la Salud por si acaso, OMS, miren, la mayor cantidad, ¿no?, de causas de muerte está relacionado ¿a qué? A enfermedades infecciosas. Y esto no es porque en Europa las enfermedades infecciosas encabecen la lista, sino que estamos sumando todo el planeta. ¿Ya? Obviamente en países desarrollados las enfermedades cardiovasculares, las neoplasias encabezan la lista. ¿Ya? Pero sumando todo, obviamente la cifra total nos arroja que de todas maneras las enfermedades infecciosas están ahí. ¿Ya? Porque aquí estamos sumando África, estamos sumando países no siquiera en vías de desarrollo, sino subdesarrollados, donde la persona se infecta y no tiene ni siquiera para antibióticos y simplemente se muere. Hay zonas que están así todavía, ¿ya? ¿Ya? Eso es. Y aquí está justamente las enfermedades del sistema circulatorio, otro porcentaje importante de causa de muerte, o sea, infartos, accidentes vasculocerebrales, ¿no? Que más es para países desarrollados. Que no significa que no pueda haber también en países subdesarrollados, pero es lo que más prevalece en países desarrollados.
Casi comparten lo mismo, si se dan cuenta. ¿Ya? Pero por la cantidad de países pobres en el mundo, las enfermedades infecciosas encabezan la lista. Si hablamos específicamente del Perú, ¿ya? Fíjense, esas enfermedades del sistema circulatorio, que es un gran porcentaje a nivel mundial, no es tanto en nuestro medio. Claro, es una cifra importante, más o menos 6%, pero no es tanto. Lo que va a seguir a la cabeza es esto que está aquí, ¿ya? Enfermedades infecciosas. La gente todavía en nuestro medio se muere por neumonía, se muere por fiebre tifoidea, se muere porque tiene VIH y nunca se ha enterado de que hay tratamiento, se muere con hepatitis, ¿no? Con tuberculosis. Hay algo que nos tiene que llamar la atención, ¿ya? Hay algo que nos tiene que llamar la atención. Miren esto que dice otras enfermedades. Tremendo porcentaje. ¿Qué significa otras enfermedades? Que quien lo notifica no ha sabido definir a qué grupo pertenece, o que no lo ha notificado, y simplemente al hacer un cruce con los certificados de defunción se dan cuenta que hay un grupo importante de fallecidos que no han sido correctamente notificados. O sea, todavía no usamos bien nuestro sistema de notificación. Por eso es que en el Perú casi la cuarta parte no tiene causa definida, ¿ya? O al menos no ha sido notificado de forma correcta, ¿ya? Y un poco más de la cuarta parte, llegando al tercio, estamos hablando de enfermedades infecciosas, en el Perú propiamente. ¿Hay otras causas de muerte? Por supuesto que hay otras causas de muerte. Y les pueden preguntar por otro tipo de prevalencias también. De las neoplasias, por ejemplo, es importante. Creo que ya lo hemos comentado. En Lima, propiamente Lima, no hablo del Perú, en Lima, la neoplasia más prevalente en mujeres, ¿cuál es? Cáncer de mama, ¿ya? Cáncer de mama. Y en varones, así es, cáncer gástrico, ¿ya? Hay que acordarse de ese pequeño detalle.